conquistar y repoblar los territorios a los que llegaban. En cambio, los reyes españoles establecieron criterios de control para que no hubiera tal situación en sus territorios que conquistaron. Es por eso que también en ese punto algunos, o quizá muchos conquistadores, abusaron del poder que tenían y por lo tanto no solamente realizaban la obra de la conquista, sino que también abusaban de los indígenas que habitaban los pueblos, y esto provocó una gran dispersión de los indígenas. Preocupados por esta realidad que en México también se dio, y especialmente va a ser luego en Michoacán, los reyes de España envían a la segunda audiencia para que se informen a la corona sobre lo que estaba ocurriendo en Nueva España respecto de la conquista. Habían oído de que varios conquistadores abusaban y además realizaban actos ignominiosos contra los indígenas. Una de las razones fundamentales por las que llega don Vasco de Quiroga a México es precisamente esa. Llega como oidor de la segunda audiencia y trae la tarea y la misión de averiguar si todo lo que se estaba realizando en la Nueva España, y llegaban con informes a la corona española, eran verdad o mentira, y si eran verdad, para que pusieran orden ante esta situación. Don Vasco de Quiroga llega a América, ¿verdad? Hacia el año de 1530 se embarca en España y va a llegar más o menos aquí a México hacia el año de 1531. ¿Qué ocurrió en el año de 1531? Apareció la Virgen de Guadalupe. Fíjense cómo todos estos puntos son interesantes. Don Vasco de Quiroga llega más o menos en el tiempo donde se dieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en el año de 1531. Llega más o menos hacia enero de 1531. Ya con esto podemos comenzar a ver que con su misión que trae de laico, juez, oidor de la segunda audiencia, la reina le había encomendado averiguar y someter a juicio a Nuño de Guzmán y Delgadillo, que eran los conquistadores que estaban cometiendo abuso contra los indígenas. Y es así como comienza su trabajo. Es interesante descubrir que don Vasco de Quiroga, en este trabajo de oidor como abogado, que era, inmediatamente queda impresionado de la injusticia que había, que es verdad que la evangelización iba produciendo frutos, pero lo principal era que se estaba provocando muchas injusticias en contra de los indígenas. Por eso va a comenzar una obra en la que yo pienso y concluyo que comienza a enamorarse de Cristo en la persona de los indígenas. Su pensamiento va a ser el buscar
que estas personas que habitaban nuestras tierras, ahorita todavía no llega a Michoacán, está en Santa Fe de México, va a fundar un primer hospital. No como, no pensemos que son hospitales clínicos, un espacio donde los indígenas encuentren hospedaje, de ahí viene hospital, un lugar donde la gente encuentre cobijo, acogida, un espacio y un lugar donde pueda reunirse, congregarse y también encontrar un espacio donde verse protegido, custodiado. Esto es lo que va en primer lugar, a motivar la creación de los hospitales. Nosotros hemos oído hablar de la creación de los hospitales y un punto importante es eso, los hospitales de Don Bosco. El primer hospital que crea Don Bosco para los indígenas está en la Ciudad de México. Algunos hemos ido a la Ciudad de México. Entrando por la Marquesa, el primer lugar que nos encontramos para llegar a la Ciudad de México es Santa Fe. No el corporativo y todas estas nuevas plazas comerciales que allí se han construido. Se llama Santa Fe porque a un costado, detrás de todos esos complejos corporativos que nosotros vemos cuando vamos a la Ciudad de México, está el pueblo que fundó Don Vasco de Quiroga, donde todavía quedan algunas ruinas de lo que fue el hospital de Don Vasco de Quiroga. Puedo dar testimonio de esto porque es un lugar que durante el proceso de canonización que realizamos aquí en la diócesis, tuve la oportunidad de visitar, de conocer, y donde incluso puedo testimoniar le tienen más fervor y devoción a Don Vasco de Quiroga que ni en Michoacán mismo. Entonces, Santa Fe de México es el primer pueblo que funda Don Vasco de Quiroga. Gracias a esta tarea y a esta misión que en su interior va descubriendo Don Vasco de Quiroga, le va a ganar también la admiración de los indígenas, el respeto de los indígenas, a quienes de una manera muy particular involucra también en la vida diaria del hospital y del pueblo. Esto lo vamos a ver más adelantito, y vamos a descubrir cómo interactúan para que los indígenas vayan creciendo en la confianza, en el cariño, en el respeto, pero también en el deseo de superación que tengan por sí mismos a partir de la comprensión de su dignidad. Uno de los puntos importantes en los que Don Vasco de Quiroga trabaja es que los indígenas sean conscientes de la dignidad que tienen, y los va a defender frente a los españoles y conquistadores de estas realidades. Por ello, pues, pasamos un poquito entre las cosas que tenemos que saber de Don Vasco de Quiroga, es que con el tiempo, precisamente, por su buen cariño y trato, su vida espiritual, Don Vasco de Quiroga va a ser propuesto para ser obispo de Michoacán cuando el Papa Pablo III va a tener la necesidad de erigir una nueva diócesis en el año de 1536. O sea, apenas 6 años después de que llegó a México, el 8 de agosto de 1536, el Papa Pablo III erige la diócesis de Michoacán y nombra a Don Vasco de Quiroga para que sea él el primer obispo de Michoacán.
hasta ese momento don Vasco de Quiroga había sido un abogado laico, no era sacerdote, no era religioso, no pertenecía a ninguna orden religiosa, era un laico. De hecho, va a decir él en su testamento: me arrancaron de la magistratura para ponerme al frente de las ovejas del Señor, no por mis méritos, sino por mis muchos pecados. Así va a comenzar su labor de obispo, después de recibir la consagración de manos de Fray Juan de Zumárraga, quien elogió enormemente la vida humana y la vida espiritual de don Vasco de Quiroga. Avanzamos no poquito, sino un muchito, porque luego vienen los siguientes puntos. Don Vasco de Quiroga llega a Michoacán y es ahí donde llega a Tzintzuntzan, que era la capital del imperio purépecha, y también lo que se había elegido como sede de la diócesis de Michoacán. De tal manera que se establece allí en Tzintzuntzan, ¿verdad?, para que tome posesión en el año de 1538 en la iglesia de San Francisco en Tzintzuntzan. Y ahí comienza su vida y su ministerio de obispo. Después de estar allí un tiempo pequeño en Tzintzuntzan, él mismo solicita y escribe al rey: se le conceda licencia para, de repente del teléfono, para trasladar la sede de la diócesis de Tzintzuntzan a Pátzcuaro en ese mismo año de 1538. Licencia que le fue concedida por el príncipe Felipe, ¿verdad? Y que por lo tanto, por esa razón, se cambia la sede de Tzintzuntzan a Pátzcuaro. Y es allí en Pátzcuaro donde va a poner su sede y comienza también su proceso de construcción de lo que será la catedral. ¿Qué más hace don Vasco de Quiroga? Cuando llega a Pátzcuaro, comienza todo lo que va a ser un proyecto de organización de su diócesis. Funda el pueblo hospital de Santa Fe, pero también preocupado de la evangelización y catequesis de los indígenas, funda el Colegio de San Nicolás. Ese Colegio de San Nicolás que podemos todavía ver, conocer y descubrir cuando vamos a Pascua. Trae e invita a los jesuitas para que ellos den clase en el Colegio de San Nicolás y allí formen a los sacerdotes que serán quienes evangelicen y atiendan a los pueblos de esta región de su diócesis. Es así como en Pátzcuaro nace prácticamente algo, gracias a la inspiración de don Vasco, que hoy se llaman seminarios. No existían los seminarios antes. Los seminarios surgen